Esta presentación trata de la vida y la obra de uno de los escritores más conocidos del siglo XX, una figura literaria y política, un hombre de muchos talentos y muchas personalidades literarias, un poeta de amor por excelencia, el chileno Pablo Neruda. Neruda nació en 1904 y murió en 1973, pocos días después del golpe de Estado chileno de Augusto Pinochet, y Neruda fue testigo de uno de los eventos más importantes y simbólicos del siglo XX. Aunque sea chileno, Neruda es un poeta del mundo, un hombre del mundo, uno de los poetas más reconocidos, leídos y traducidos de la historia. El nombre Pablo Neruda es un seudónimo de Neftalí Ricardo Reyes Basualto. Neruda escogió este seudónimo o nombre de pluma como un homenaje a un poeta checo que se llamaba Neruda. Sin embargo, Pablo Neruda es más famoso que el poeta checo que le dio su nombre. Como ya hemos mencionado, Pablo Neruda es un poeta chileno. Es decir, Neruda celebra y representa todo lo chileno en su vida y en su obra, incluyendo referencias a la historia y la geografía chilena en muchas de sus escrituras. Además, Neruda era periodista. Esta experiencia contribuyó a su estilo directo y también a su preocupación por los detalles sencillos. Durante mucho de su vida, él sirvió como diplomático, representando su país en muchas partes del mundo. No obstante, Neruda era y es reconocido todavía como escritor de diversas poesías. En cuanto a su experiencia diplomática, entre 1927 y 1943, Neruda sirvió como embajador de Chile en muchos países de Asia, en Argentina, en España, en Francia y en México. Una de las experiencias más formativas de Neruda ocurrió cuando él estaba en Madrid al principio de la Guerra Civil Española en 1936. Es difícil entender ahora, pero la Guerra Civil Española fue uno de los eventos más simbólicos de la primera parte del siglo XX. En el mundo intelectual, en los círculos artísticos, la Guerra Civil Española simbolizaba la lucha entre el fascismo y la democracia, entre Franco con el apoyo de Hitler y Mussolini y la República Española y sus brigadas internacionales, entre lo bueno y lo malo. De hecho, la Guerra Civil Española fue un precursor de la Segunda Guerra Mundial. A causa de su presencia como testigo, Neruda escribió una de sus colecciones de poesías más políticas de su vida, España en el corazón. Aunque ahora es difícil entender, después del final de la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética y el muro de Berlín, en el siglo XX muchos de los intelectuales participaron en el Partido Comunista, especialmente en Europa y América Latina. Neruda siempre era muy político, muy izquierdista o liberal, y fue un miembro del Partido Comunista chileno durante casi toda su vida. En 1949, Neruda tuvo que expatriarse cuando el Partido Comunista fue declarado ilegal. Regresó a su país en 1952. Durante esa época, él vivió en Italia. Los eventos de su exilio inspiraron la novela Ardiente Paciencia, la película italiana Il Postino, El Cartero en español, y una ópera reciente del mismo nombre. A causa de su talento y sus múltiples estilos, es difícil clasificarle a Neruda. No obstante, es posible identificar dos tendencias básicas de su obra, el modernismo y el vanguardismo. En términos muy superficiales, el romanticismo latinoamericano se llama el modernismo, es decir, las tendencias estéticas que describen el estilo romántico europeo llegan a América Latina más tarde. El romanticismo pertenece al final del siglo XVIII y la primera parte del siglo XIX en Europa. El modernismo, el romanticismo latinoamericano,
pertenece al final del siglo XIX y la primera parte del siglo XX en América Latina. La palabra vanguardia y el adjetivo vanguardista, de avant-garde en francés, es una expresión que viene de un contexto militar. La vanguardia, el avant-garde, es el primer grupo que entra en la batalla. Los vanguardistas son los líderes de un ataque. En el contexto artístico, no solamente literario, la vanguardia quiere decir el arte experimental, a veces conflictivo, siempre diferente. Apropiadamente, la vanguardia, la experimentación, termina en Europa en 1936 con el principio de la Guerra Civil Española, cuando el arte asume una posición más realista y a veces propagandista. Neruda mismo escribió a veces una poesía comprometida políticamente, es decir, una poesía que trataba los temas políticos contemporáneos. No obstante, su mayor tema siempre fue el amor, y la poesía amorosa que él escribió durante su carrera todavía es su obra más conocida y leída. Como ya hemos mencionado, Pablo Neruda pasó mucho de su tiempo participando en actos políticos. Una de las asociaciones más importantes de su carrera política fue su amistad con el doctor y candidato socialista presidencial perenne Salvador Allende. Neruda apoyaba al gobierno socialista de Salvador Allende cuando él ganó la presidencia en 1970 y el poeta sirvió como embajador a París. Además, Pablo Neruda ganó el Premio Nobel de Literatura en 1971. El Nobel es uno de los premios más significativos en el mundo artístico, y Neruda fue el segundo chileno que recibió este premio, después de Gabriela Mistral, quien ganó el premio en 1945. Tristemente, 2 años después de este evento, Neruda otra vez fue testigo de eventos históricos monumentales, cuando vio la destrucción de muchos de sus sueños con el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet. El golpe de Estado, es decir, el cambio violento de gobierno por el ejército, destruyó el gobierno legítimamente elegido de Allende y resultó en una dictadura que controlaba el país hasta los años 90. A pesar del final de su vida tan triste, nos quedan muchos libros, muchas colecciones de la poesía y de las escrituras de Pablo Neruda. Una colección muy temprana, 20 poemas de amor y una canción desesperada de 1924, es una de sus colecciones más queridas. Además, Residencia en la Tierra de 1935 es su colección surrealista o vanguardista más reconocida. Ya hemos mencionado España en el Corazón de 1937, que trata de sus experiencias en España al principio de la Guerra Civil Española. Canto General de 1950 es una visión poética de la historia de América Latina. Sus odas y sus sonetos de amor permanecen muy populares. Y, finalmente, su libro Confieso que he vivido, que fue publicado póstumamente en 1974, es una memoria de su vida y de sus amistades fascinantes.